Hola amigos. Parece que el desconcierto se está apoderando de la Unión Europea y de la OTAN, después del estado de excepción de ayer en Hungría que no ha sentado nada bien a Zelensky. Hoy el gobierno estadounidense ha reconocido que las armas que la OTAN está entregando a Ucrania son destruidas sistemáticamente por Rusia, y otras muchas caen en manos del ejército de las repúblicas del Donbass. Pero hoy ha saltado una noticia que ha dejado a los gobiernos de la Unión Europea impactados, aunque en público no digan nada, pero la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha hecho un comunicado reconociendo que en una central nuclear de Ucrania se han encontrado 70 toneladas de uranio enriquecido para construir la bomba nuclear, y al parecer los gobiernos de la OTAN han paralizado de algún modo la entrega de armas, hasta ver cómo termina la gran batalla del Donbass actualmente en curso. El asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el ejército ruso logra atacar con éxito la infraestructura militar de Ucrania, donde hay suministros militares suministrados por los países occidentales. Según él, debido a los ataques precisos con misiles de las Fuerzas Armadas rusas en los lugares donde se almacenan grandes cantidades de armas, que fueron suministradas por países de la OTAN, Washington se ve obligado a aumentar los gastos no planificados en asistencia militar a Ucrania. Al mismo tiempo, Jake Sullivan había argumentado anteriormente que los ataques a lotes individuales de armas no afectarían su suministro. Según él, los países han construido un sistema estable de suministro de armas. Creemos que tenemos un sistema diversificado y sostenible de suministro de armas a Ucrania. Si las circunstancias son tales que los rusos pueden identificar y atacar algunos suministros sobre el terreno en Ucrania, esto fundamentalmente, en un sentido estratégico, no interrumpirá a las Fuerzas Armadas la asistencia que brindamos, dijo Sullivan en una sesión informativa el 22 de mayo. Anteriormente, The Washington Post calificó a Ucrania como el mayor receptor de ayuda militar estadounidense. Según la publicación, la entrega de armas a Ucrania ha pasado por encima de las entregas a Israel y a Egipto. De 2014 a 2021, se han mandado unos 2.700 millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el volumen de esta asistencia ha ascendido a 3.800 millones de dólares. El 21 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un rescate de 40.000 millones de dólares para Ucrania. En el año fiscal 2020, Israel fue el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense, con 3.300 millones de dólares, seguido de Egipto con 1.300 millones de dólares, y Jordania en tercer lugar con 510 millones de dólares. En cuanto al asunto del uranio enriquecido, en la Agencia Internacional de la Energía Atómica están preocupados porque en la central nuclear de Zaporozhye se almacenó enormes reservas de plutonio y uranio enriquecido. Hablan de un volumen de unas 70 toneladas. Así lo anunció en su Twitter, Lawrence Norman, periodista del diario estadounidense Wall Street Journal, en referencia a la declaración del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, que participó en el Foro Económico de Davos. El funcionario afirma que había 30 toneladas de plutonio y 40 toneladas de uranio enriquecido en la central nuclear de Zaporozhye, cuyo grado de enriquecimiento no reveló. Teniendo en cuenta que los materiales mencionados pueden servir como materia prima para la producción de armas nucleares, en la Agencia Internacional de la Energía Atómica están muy preocupados por esta situación. Por ello, Grossi manifestó su deseo de que un representante de este organismo internacional pueda acudir a la central. Quiere asegurarse de que no haya motivo de alarma, de lo contrario, este problema, según el funcionario, no le permite dormir tranquilo por la noche. Al experto ruso en el campo de la energía nuclear, Sergei Kondratiev, con quien hablaron los periodistas del portal Lenta.ru, dijo que tiene sus dudas de que Ucrania realmente tuviera reservas tan colosales de materiales radiactivos. Pero si esto se confirma, y también si el grado de enriquecimiento de uranio y plutonio es suficiente para su uso en la producción de armas nucleares, entonces el peligro puede amenazar a todo el continente europeo. Especialmente si Zelensky no estaba mintiendo cuando hablaba de planes para crear una bomba atómica ucraniana.
Por eso en la Unión Europea ha cundido el nerviosismo, y tampoco pueden intuir dónde pararía Rusia la guerra. Hay un indicador que se ha conocido hoy, que puede dar muchas pistas sobre las intenciones de Rusia después de más de 3 meses de guerra. Parece que Rusia tiene la intención de anexar territorio en el este y en el sur. La pista viene porque el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el miércoles un decreto que permite, a los residentes de Kherson y Zaporizhia, ocupados por Rusia en esta guerra, obtener la ciudadanía rusa por la vía rápida. La misma política ya está vigente para las repúblicas separatistas del este de Donetsk y Lugansk, esta última que ahora se informa que está casi completamente bajo el control de las fuerzas rusas, ya que las batallas finales con los combatientes ucranianos se centran en las ciudades de Lugansk, de Sievierodonetsk y Lysychansk. Además de que el ejército ruso está construyendo una tercera línea defensiva integral en el sur de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas han comenzado a construir una tercera línea de defensa en el sur de Ucrania, según un comunicado del servicio de prensa de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto indica que Rusia planea afianzarse ahí durante mucho tiempo, dijo Vadim Skivitsky, portavoz de la inteligencia militar ucraniana. Según la Dirección Principal de Inteligencia, Rusia está transfiriendo unidades militares adicionales de Crimea a las regiones de Kherson y Zaporozhye. El ejército ruso está creando activamente sistemas de control, estableciendo logística utilizando ferrocarriles, puertos y aeródromos en Melitopol. Esto parece ser real, porque se ha sabido que algo asustó mucho a un RQ-4A Global Hawk estadounidense sobre el Mar Negro, que se vio obligado a desviarse del rumbo. Un dron estratégico estadounidense se vio obligado a desviarse de su curso durante un reconocimiento sobre el Mar Negro. Hace aproximadamente 2 días, cuando el dron estratégico estadounidense RQ-4A Global Hawk realizaba una larga operación de reconocimiento militar sobre el Mar Negro, donde se encontraba un grupo de buques de guerra rusos en formación de combate, y algo asustó a los operadores de drones, obligándolos a desviarse bruscamente de su curso y dirigirse hacia el espacio aéreo turco. Mientras realizaba un reconocimiento, el dron cambió repentinamente su ruta de vuelo, altitud y velocidad, dirigiéndose al espacio aéreo turco. Sin embargo, después de algún tiempo tomó un rumbo de nuevo hacia el este, y volvió de nuevo a la ruta de su observación. Según una serie de suposiciones, podemos hablar de que fue apuntado con sistemas de defensa antiaérea, desde los buques de guerra rusos en el Mar Negro, o que fuese atacado por contramedidas electrónicas. Al parecer los aviones de reconocimiento estadounidenses, y los vehículos aéreos no tripulados estratégicos, han estado monitoreando activamente la situación en el Mar Negro durante casi una semana, ignorando los riesgos existentes. Es por todos estos motivos que en la Unión Europea y la OTAN, hay una gran preocupación, y están a verlas venir siempre un paso por detrás de los acontecimientos. Pero con la mochila cargada con la suficiente prepotencia como para intentar, como dijo Borrell, y que no se cansa de decirlo también Inglaterra, destruir a la mayor potencia nuclear del planeta. Esto es de locos. ¿No será más económico evitar las guerras y sentarse en la mesa para diseñar un mundo a la medida de todos, en vez de un mundo donde solo lo quieran para unos pocos? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.